postres, ensaladas y los mejores vinos lo encontrás en Parrilla del Lago, auténtica parrilla, abierto al mediodía, de martes a domingos, ubicado en Ruta 12 y Colectora, Barrio del Lago, municipio de Candelaria, porque el mejor asado argentino lo disfrutás en Parrilla del Lago, auténtica parrilla. CNN Radio, siempre del lado de la información. Le agradecemos al ministro Miguel Sedov, ministro de Educación, que nos haya esperado en línea telefónica. Bueno, todo pasa por el regreso de clases presenciales, ¿no? Aquí en la provincia de Misiones. La primera pregunta, ¿a partir de cuándo sería la llegada justamente de las clases aquí a la provincia de Misiones? Se lo vamos a preguntar al propio ministro de Educación de la provincia de Misiones, Miguel Sedov. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Carla Esvica, Mario Samaniego los saludan desde LT4 y CNN. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Carla, Bien. Mario. ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, Sedov, coméntenos un poco, ministro, ¿cuándo vuelven las clases? Qué pregunta, ¿no? Todavía no tenemos fecha de regreso para las clases. Nunca pusimos una fecha exacta porque la verdad eso depende del escenario epidemiológico de la provincia. Va a ser una decisión que la va a tomar el gobernador en el momento en que considere que exista una tranquilidad y una seguridad de ese escenario, no obstante lo cual obviamente estamos trabajando, no desde ahora, sino ya desde hace bastante tiempo, en el acondicionamiento de las escuelas para ese regreso, pero todavía no tenemos fecha. ¿Será obligatorio o será opcional? Muchos padres se están comunicando con nosotros y nos envían, algunos dicen que sí, que enviarían a sus hijos a las clases en el caso de comenzar, otros dicen que no. ¿Esto será opcional u obligatorio? No, la educación es obligatoria. Yo no puedo, por ley, obviamente, claro. una ley que establece que la educación es obligatoria y yo no puedo desconocer la existencia de esa ley. Lo que sí puedo tomar en cuenta en el caso de que existan circunstancias que lo ameriten, que haya la posibilidad de que algunas familias no envíen a sus hijos por algún tipo de patología, por ejemplo, que algún chico tenga asma, tenga algún problema respiratorio. Está bien, eso se tiene contemplado. Eso está contemplado. Perfecto. Y después también el trabajo nuestro es asegurar la tranquilidad de que el resto de los padres los puedan enviar a un entorno seguro, que es para el cual estamos trabajando, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a volver hasta que el entorno educativo sea seguro para los docentes y para los estudiantes, así que en ese sentido hay un compromiso del gobernador y obviamente de nuestro ministerio de trabajar, digamos, seriamente para que eso suceda, porque en algún momento también vamos a tener que volver. Entonces, bueno, vamos a prepararnos para volver, porque esta situación es una situación excepcional y pasajera que va a terminar y bueno, cuando volvamos vamos a volver a escuelas diferentes pero seguras. Ministro, buen día. Carla Esvica lo saluda. ¿Qué tal, Carla? La semana pasada se llevó adelante la reunión del Consejo Federal de Educación. Bueno, estuvieron presentes ustedes, todos los ministros de Educación de las diferentes provincias. ¿Cuáles fueron las normativas, por lo menos, que se debatió en esa reunión? Y hablar un poquito también de ese protocolo marco y los lineamientos federales que se van a tomar. Sí, justamente lo que tratamos fue ese protocolo que se aprobó, una resolución del Consejo Federal de Educación, que veníamos trabajando ya con el resto de los ministros casi 15 días antes, con documentos que iban y venían, y bueno, fuimos poniendo aporte, fuimos trabajando de manera tal de poder llegar a un documento de consenso que es, digamos, una guía de trabajo para que podamos volver a las aulas, ¿no? Es un documento que da estrategias pedagógicas y de higiene y seguridad para el regreso post-pandemia. Y bueno, hay digamos, primero hay protocolos, por ejemplo, en el caso de que exista un caso sospechoso, también hay sugerencias de la organización espacial de las aulas, ese simpático nombre de aula burbuja, ¿no? Que si bien no sería un aula burbuja como tal, sino en todo caso sería unas burbujitas dentro de un aula, porque es como una agrupación de pequeños grupos de 3, 4, 5 alumnos que trabajen conjuntamente dentro del aula, de manera tal que en el caso de que exista un caso sospechoso, su primer contacto sea el que se controle, ¿no? O sea, en esa pequeña burbujita, es un criterio epidemiológico.
bueno, también tratamos que en realidad se relacionaba ya con disposiciones de los ministerios de salud que vienen desde hace bastante tiempo, es decir, el uso del barbijo, el distanciamiento social, la necesidad de lavarse las manos, la necesidad de contar con alcohol en gel, es decir, cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los estudiantes y de los docentes, y también, bueno, criterios pedagógicos para el regreso, pensar cómo lo vamos a hacer, es decir, el distanciamiento obligatorio nos va a obligar justamente a rearmar los establecimientos. En cada uno es una realidad distinta, porque hay establecimientos con una matrícula razonable y otros que tienen una matrícula importante y otros que tienen baja matrícula. Entonces, de acuerdo a esa realidad se plantea el distanciamiento, pero la idea más o menos es, digamos, si tenemos una matrícula completa, es dividir la escuela en dos partes, ¿no? O sea, y que los chicos vayan una mitad del tiempo presencial y una mitad del tiempo virtual. Eso es un poco el trabajo de acá hasta fin de año, que creo que va a ser está haciendo en escuelas del mundo, y creo que también va a ser así en las escuelas de la provincia, ¿no? Creo que eso apuntaba a mi segunda pregunta, que tiene que ver con la aplicabilidad, porque una cosa es la normativa y lo que entendemos que sería el ideal, y después, bueno, está la aplicabilidad también basándonos en cada una de las realidades de cada una de las escuelas. Exactamente. Bueno, eso lo tenemos muy en cuenta, porque justamente nosotros tenemos que hablar de realidad, no de teoría. Es decir, yo puedo escribir un hermoso tratado sobre la pospandemia, pero mi responsabilidad es que esas grandes ideas se concreten en la realidad y podamos crear entornos de trabajo que sean seguros para los docentes y los estudiantes, ¿no? O sea, nuestra principal preocupación es que las escuelas estén preparadas para ese regreso, y por eso estamos haciendo un trabajo que no es desde el jueves cuando salió la resolución, ¿no? Es un trabajo que viene ya desde hace un par de meses para el regreso, evaluando las condiciones de las escuelas, evaluando con los directivos cómo va a ser la dinámica escolar, viendo el tema de la priorización o no de los contenidos, sobre todo para los chicos de primer grado, los de séptimo y los de quinto y sexto año, que son como etapas muy críticas de la trayectoria escolar de un estudiante, ¿no? Que si ponemos a pensar, son 14 años en los cuales está en la educación obligatoria, entonces 3 meses más o menos en 14 años, digamos, es un número, pero tampoco es definitivo. Entonces hay estrategias para completar lo que en el supuesto de que no se haya podido dar este año, con la continuidad del año que viene. Lo que pasa es que los chicos que terminan el nivel, como séptimo grado, quinto y sexto año, es diferente. Así que bueno, también tenemos que tener en cuenta su realidad. Así que bueno, estamos viendo todas las alternativas para que toda la sociedad de la provincia se sienta segura y confíe en que el sistema educativo se va a poner en marcha en las mejores condiciones. Estamos dialogando con el ministro de Educación de la provincia de Misiones, Miguel Sedov. Una consulta última de mi parte, ministro, y tiene que ver con, acabamos de dialogar con Cristian Castro, referente docente de la localidad de San Javier, y si bien esto se va a plantear seguramente en el Consejo General de Educación con Alberto Galarza, quien preside el Consejo General de Educación, hablaban del planteo del básico de 2.800 pesos. Hasta que esto no se dé, ellos no volverían a clases. ¿Cuál es la respuesta del gobierno provincial ante el reclamo de un sector docente, no? Nosotros tenemos una mesa paritaria que abrimos en el mes de febrero, y la mesa paritaria está funcionando. Estuvimos como una de las pocas jurisdicciones, si ustedes hacen un googleo de las jurisdicciones del país, Misiones es una de las pocas que cerró paritaria este año con un aumento de un 20% a los docentes entre el mes de febrero y marzo, más un 5% de naciones, y tuvimos un 25% al mes de marzo. No es poco, por supuesto no es suficiente, pero es eso demuestra que hay voluntad y que hubo voluntad. Con relación a la mesa paritaria, después se siguió trabajando, seguimos trabajando
con los gremios participantes de la misma, mesas técnicas de la educación privada, de la educación técnico-profesional, de cuestiones salariales, de cuestiones técnico-pedagógicas, que incluso fue el día miércoles que tuvimos una reunión con ellos, es decir, que el diálogo está abierto, el diálogo es el que nos permite construir, y con relación a la situación financiera, obviamente, en una emergencia económica como la que estamos, hay que ser muy prudente en los planteos y muy prudente en lo que decimos, porque estamos defendiendo la continuidad del trabajo de los docentes y estamos en un diálogo constante con los gremios que están reconocidos por la legislación vigente y los representan. Así que creo que en ese sentido vamos a encontrar todas las vías necesarias para la continuidad del servicio educativo en la provincia, ¿no? Ministro, por último, quiero hacer retórica en esto. Entonces, ¿no se tiene fecha todavía para el comienzo de clases en Misiones? No hay fecha cierta, ¿no? Vamos a regresar, pero no hay una fecha determinada aún. Va a ser una fecha que determinará el gobernador de la provincia cuando las condiciones de seguridad así lo ameriten. Ministro, muchas gracias por la comunicación telefónica. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Hoy por hoy, en la mañana de LT4. Dialogábamos con el ministro Miguel Sedov, ministro de Educación de la provincia de Misiones. Título: no hay fecha de clases específicas para la provincia de Misiones. Todo dependerá de lo que suceda epidemiológicamente hablando en la provincia. Reitero, no hay fecha cierta para el comienzo de clases en la provincia de Misiones. Se sabe que volverá, según lo que dice el ministro de Educación de la provincia de Misiones, pero va a depender mucho de la situación epidemiológica en la provincia de Misiones. Reiteramos, pueden estar los protocolos, Nación lo puede plantear, se pueden adaptar, como decía de manera muy acertada Carla, una cosa es el ideal y otra cosa es la aplicabilidad de los mismos en las aulas en la provincia de Misiones, de estos famosos protocolos que envía Nación hacia las provincias. Pero hasta aquí, señora, señor, usted que nos escucha del otro lado, no hay fecha para el comienzo de clases en la provincia de Misiones. Agenciahoy.com presenta las noticias.